A día de hoy, las tareas que se están ejecutando en la Rúa do Baño son las de desescombro previas al inicio de las catas. Todo este proceso permitirá abrir esta calle a la zona de las traseras de Asburgas y completar así el proyecto de César Portela. Nos permite recuperar unha zona de máis de 5.000 metros cuadrados que tiñamos aquí, pois prácticamente agochada para a cidade, pois abrila, poñela en valor, facer ese axardinamento que está previsto e ao mesmo tempo, bueno, pois todo o que ten que ver con o Centro de Interpretación Arqueolóxica, non? Recuperar para a cidade e para que a xente poda visitar pois os achadegos que se atoparon, como aquela zona da piscina romana de hai máis de 2000 anos, que en definitiva nos está indicando que en esta zona precisamente é onde naceu a cidade de Ourense, non? Esta mañana se reunían de nuevo representantes del Concello de Ourense con representantes de la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta para cerrar los últimos detalles para la constitución de la Mancomunidad del Transporte Metropolitano de Ourense. Se pondrá en marcha un servicio de tarjeta electrónica de pago homogéneo para toda Galicia, con un precio de billete de 0,73 céntimos, que se reducirá a 0,61 para usuarios que realicen más de 40 viajes. La Xunta se encargará de instalar los intercambiadores en los concellos, que en el caso de la ciudad estarán ubicados en Nuestra Señora da Saínza, As Lagoas y la Avenida de Portugal. La última reunión previa a la firma del convenio para la puesta en marcha del transporte metropolitano está prevista para la última semana de este mes.